Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Hola a todos y a todas, qué rico tenerlos otra vez en Degeneradas, debates con enfoque de género. Soy Camila Moreno y queremos decirles que pues estamos viendo todas las cifras que están apareciendo sobre violencia contra la mujer en pandemia, en cuarentena. Esperamos tener unas cifras mucho más consolidadas para final de año para discutir un tema tan importante que nos concierne, pero hoy tenemos otra cosa para ustedes. Así es, Cami. Hola a todas y a todos los que nos están escuchando. Y hoy tenemos un tema súper importante porque una cosa que ha pasado con la pandemia es que nuestra salud mental y nuestra salud emocional se ha visto supremamente afectada. Las mujeres hemos quedado en unos círculos de violencia, de sobrecarga de las labores de cuidado, de sobrecarga de las labores de nuestro trabajo normal, y eso ha implicado preguntarnos y cuestionarnos muchas cosas dentro de esta sociedad y de cómo el patriarcado nos ha hecho un montón de daños que para nuestra salud mental tienen repercusiones muy, muy grandes. Así que hoy estamos con una invitada de lujo. Ella es Ana Cristina Medina. Ana Cristina es psicóloga, es cofundadora del colectivo psicosocial Sana Acción, tiene una maestría en estudios de género y pues es una mujer que se ha caracterizado por ayudar a las mujeres con orientación psicosocial, pero con enfoque de género. Ana Cristina, bienvenida a Degeneradas. Hola, qué maravilla estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero empezar este podcast esta vez preguntándote o poniendo sobre la mesa un tema, y es que hay un problema con la formación que nos dan a las mujeres y a las niñas, y es que a nosotras nunca nos enseñan a decir que no. Y eso hace que nosotras empecemos a tenerle mucho miedo a decir que no en todo el sentido, con nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestras parejas, y esto nos carga de culpas. ¿Cómo hacemos para empezar yo le digo pues obviamente es de construir ese sistema de pensamientos y empezar a decir que no por decir que no somos las malas del paseo, porque lo otro es que tenemos una carga de ser perfectas, buenas y las que siempre decimos que sí, precisamente. Sí, bueno, eso es un tema muy interesante. Yo creo que lo primero es que podamos como mujeres ubicarnos en qué contexto estamos, ¿no? En qué sociedad estamos. Entonces hay una cosa muy importante acá, y es que se nos ha criado un poco para el placer de otras y de otros, ¿no? Y se nos ha enseñado que nuestras acciones, nuestros comportamientos y nuestros cuerpos están siempre bajo el control de un tercero. O una tercera. Esta puede ser una persona, por ejemplo, un hombre, o puede ser una idea, o puede ser un comportamiento, o puede ser un lugar hasta de la casa. Entonces, siempre tenemos que estar bajo el control social, y nunca, digamos, se ha ejercido o se ha inculcado una autonomía. Entonces, desde ahí hay como una creencia muy normalizada, pero también muy interiorizada, porque ya, digamos, verbalizarla no es tan común. Hay una creencia muy interiorizada, y es que nosotras tenemos que responder siempre a los mandatos de los demás y de las demás. Entonces, desde ahí decir que no se nos complica, ¿no? Porque además también siempre hay un tema interiorizado, y es que la recompensa para las mujeres siempre va a ser que nos quieran. Entonces estamos siempre adjudicadas a la emocionalidad y estamos siempre relegadas a todo lo que tiene que ver con amor, con emoción, con necesidad de afecto, y desde ahí un no puede ser que te quiten un poco esa recompensa, y pues para que una mujer no sea querida en el imaginario social, pues tiene que ser muy malvada, ¿no? Entonces, para salvaguardar nuestra reputación y para salvaguardar nuestro modo de ser tal cual como se ha normalizado en la sociedad históricamente, pues tenemos que siempre decir que sí. Entonces yo creo que ahí hay un tema de no solamente echarnos las culpas, sino también de empezar a hablar de esos miedos y empezar a encarar y a decir, bueno, ¿qué pasa si esta persona a la que decido decirle que no me deja de querer, o me deja de reforzar, o me deja de validar, ¿no? ¿De verdad eso es tan importante? ¿De verdad puedo vivir sin eso? No, es que esa es una de las preguntas que nos hacemos mucho en estas cuestiones de redes de afecto.
Cristina, lo que acabas de decir me trajo a la mente, no sé si ustedes se acuerdan, la imagen de Titanic en el que está Rose y ve como hacia una mesa al lado y está la mamá enseñándole a la niña chiquita a sentarse derecha, a ponerse como la servilleta sobre las piernas, como que siento que tienes razón en el hecho de que la idea es que seamos lo suficientemente buenas para no causar malestar en otros, como que hablemos de cierta forma o de cierta otra para no enojar. Y creo que de ahí viene también este horrible imaginario de que aunque uno diga no, es sí. Si me explico que está diciendo que no, pero yo sé que sí quiere, ¿sabes? Como que Ajá, sí, nosotros sí. tenemos esa forma de que nos tenemos que expresar y que a veces le damos tantas vueltas al tema cuando queremos decir que no o que nos sentimos incómodas, pero yo creo que no es tan fácil llegar allá, a ese resultado, como uno que le ha costado toda la vida decir que no o negarse a cosas precisamente por eso, como por ese miedo al rechazo o que uno quede mal parado, cómo Ujú. uno comienza a llegar a lograr ese no, a lograr ponerse en la posición que uno quiere. Uy, bueno, yo creo que esto es una construcción, ¿no? Todavía estamos en eso. Sin embargo, sí hay varias estrategias en las que podemos sobre todo pensar, ¿no? Ideas en las que podemos empezar a pensar. Y es, usualmente siempre que estamos incómodas con nuestros sí o con nuestros no, seguramente no es la primera vez que nos pasa. Entonces, una cosa muy interesante es ponernos a pensar cuántas veces hemos estado en esas mismas situaciones, ¿sí? Y qué ha resultado de esos sís obligados, ¿no? Ahora, que a ti no te entiendan tu sí, que a ti no te entiendan tu no, perdón, no, que la otra persona no sea capaz, no entenderlo, perdón, no sea capaz de tramitar un no, primero no tiene que ver contigo, ¿no? Es una cosa que uno tiene que tener clarísima. Y aquí ya no hay que sobreatencionar, digamos, nuestros nos, sino la incapacidad de ceder el control y de construir una palabra tan simple como una negativa en quien te obliga, ¿no? Y segundo, pues mecanismos de denuncia social y, digamos, posicionar un no también pensando en que al final en muchas relaciones tu sí o tu no es lo que importa, sino que al final termina importando es cómo te quieran controlar, ¿no? Entonces no me importa si me dices que sí, no me importa si me dices que no, al final control es lo que hay. Entonces yo necesito controlarte a ti y desde ahí, digamos, identificar esa acción de control sobre tu cuerpo, sobre tus ideas, sobre tus sentimientos, es como un buen paso y luego hablar de eso con otras personas, ¿no? Esa acción te encanta posicionar la fortaleza que tienen las redes de las amigas, por ejemplo. Las amigas son un centro de operaciones increíble, ¿sí? No estoy diciendo que no tenga que ir pues a poner la gran denuncia, todavía no, porque sobre todo hay muchos micromachismos que hay que empezar a tratar y a tramitar también en este tipo de redes, entonces hablar de eso, ¿no? Y encontrarnos con otras en esas mismas situaciones de control y empezar a darnos cuenta que no es normal, ¿no? Y que nos hace sentir incómodas y ponernos en sintonía con esa incomodidad, permitirnos esa incomodidad. Hay una cosa, y yo quiero como tocarles dos temas de lo que han dicho ambas, y esto sí, pues basado como en experiencia personal, ¿no? Y es que con la primera respuesta que nos dio Ana Cristina, hay una cosa muy importante y es la autoestima. Yo no sé a ustedes y por eso lo digo que es una experiencia personal, pero siempre esos procesos de autoestima y de fortalecer el amor propio son muy jodidos porque hay un montón de estereotipos que sobre todo se les carga a las mujeres de cómo debería ser uno. Y entonces si uno no es tan así, entonces pues es muy complejo, yo no sé si pues puede ser muy complejo, muy difícil empezar a fortalecer esas dinámicas de amor propio y de autoestima para que precisamente no empezar a deconstruir eso que decía Ana Cristina de la necesidad de sentirnos amadas o la recompensa de sentirnos amadas y queridas. Y eso lo conectaría también con una cosa que ya dijeron, y es que precisamente cuando estamos en una tusa, cuando estamos cerrando un ciclo, yo sí creo que esa inhabilidad que le dan a nuestras posiciones, bien sea de sí
o de no, afecta muchísimo y uno muchas veces termina renunciando a su propia voz y a su propia autonomía por andar pues complaciendo a los demás y termina uno como callándose todo eso y enfermándose. Sí, mira, ahora que hablas de amor propio, hay una cosa que también se me viene a la cabeza y es que también romantizamos el amor propio, ¿no? También lo idealizamos y pensamos que el amor en cualquier expresión, inclusive el propio, tiene que ser color rosa y tiene que ser perfectamente tranquilo, divino, todo el tiempo feliz. Y yo creo que el amor propio tiene que empezarse a conectar con la realidad de tu ser, ¿no? De tu ser como mujer y de tu estar en el mundo como mujer. Por lo tanto, yo creo que un camino de autodescubrimiento, y esto aunque suene muy por allá lejos, pero poder ser consciente, digamos, estar en la tierra en los momentos en que tú estás entusada y decir, oye, yo me comporto así, ¿sí? Oiga, a mí esto es lo que me funciona, oiga, a mí me funciona estar en silencio, oiga, yo necesito sacar esto porque tengo una presión en el pecho, entonces voy a poner todo el Juan Fernando Velasco que le quepa a esta playlist hasta que yo tenga la necesidad de dejar de llorar. Eso no es bonito, digamos, entre comillas lo digo, en un imaginario social donde uno tiene que estar feliz todo el tiempo, pero es completamente necesario, ¿sí? Y eso fortalece tu autoconocimiento, ¿sí? Yo creo que para tener primero una estima, o sea, para uno estimar a alguien, también necesita un grado de conocimiento sobre ese algo, ese alguien. Entonces, cuando fortaleces tu autoconocimiento, empiezas a estimar esos momentos que son tuyos y esas estrategias que a ti te sirven y que tú sola las descubriste. Eso es poderosísimo. Cristina, pero ahí me queda una duda, porque es que resulta que el amor propio, como lo que tú dices, a uno se lo enseña, o bueno, le dicen que es bueno que uno lo tenga, pero realmente también le enseñan que está basado en lo que uno es por fuera. Entonces, cómo hablo, cómo me expreso, cómo me veo, cómo me siento, qué tan alta soy, qué tan bajita, qué tan corta, qué tan flaca, que cómo me veo en redes, etc. Entonces, tenemos todo un amor propio basado en lo que digan. Exacto, en los likes de los demás, por decirlo de una forma. Sí. Entonces, la idea es que ese amor propio, a veces cuando de verdad nos tenemos que enfrentar a nosotras mismas, no existe. ¿Sí me explico? O sea, si a uno le dicen fea y gorda, uno se ve al espejo y dice, estás fea y gorda, uno replica ese tipo de comportamientos. ¿Qué tanto a uno ¿cómo se dice eso? ¿Cómo lo retienen o le obstaculizan el avance que uno quiere de crecimiento personal, de crecimiento de carrera, de crecimiento familiar, etcétera? Esta forma de percibirse frente a los demás y esta imposibilidad de negarse a ayudar a los demás. O de caerles bien, pues. Claro. Yo también, bueno, digamos que yo conecto esto un poco con el tema del control, ¿no? Al final, estas idealizaciones del cuerpo y del aspecto físico, también lo que han querido ha sido controlar la manera en cómo se ven nuestros cuerpos, ¿no? Yo siempre, o sea, digamos que siempre hay como un llamado ahí a la emancipación del control, pero más allá de eso, yo sí creo también que hay un trabajo que hacer con respecto a la autoimagen. Entonces yo invito a pensar en que así de fácil como nos dicen que tenemos que tener un cuerpo específico, porque nada es así de fácil, pero así como nos dicen y nosotros no lo creemos, pues así de fácil también debería ser mirar simplemente alrededor y darnos cuenta, por ejemplo, de cuánta gente con ese cuerpo nos rodea, ¿sí? O cuánta gente con esa imagen nos rodea también. Entonces y digamos, que busca la industria, en este caso, que busca la normalización de ciertas figuras, al decirme a mí que yo tengo que ser igual, ¿no? A veces nos están invitando a que compremos cosas, a veces nos están invitando a que nos comportemos de una manera, a veces nos están invitando a que usemos ciertos objetos. Entonces yo eso también lo conecto, digamos, desde mi saber, porque digamos que mi saber no atraviesa únicamente lo que tiene que ver con lo individual, sino también para qué te dicen todo eso, ¿sí? Para qué un agresor te quiere controlar, pero también porque tu Instagram está lleno de mujeres de tal manera, ¿sí? Y que tanto esas mujeres que aparecen en tu celular se ven así en la vida real, ¿no? Ya hay mucha gente
también tratando de hacer unas deconstrucciones y un llamado a la realidad y a decir, oiga, no todo lo que usted ve es así. Entonces ahí vuelvo y posiciono el tema de tomar el control, ¿no? Y de decir, listo, aquí me está mostrando una cosa, tengo que pensar y anclarme a la tierra y también pensar si esa cosa de verdad es esa cosa, ¿sí? Y yo, ¿por qué tengo que ser también así? ¿No? Y si yo quiero cambiar algo, también estoy en capacidad de cambiar algo, ¿sí? Pero tiene que ser también por esa razón, pues por esa motivación, pues del autodescubrimiento que nosotros le llamamos. Cristina, y qué pena interrumpirte, Sí, pero tranquila. es que quiero poner un caso personal para ilustrar un poco. Yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado, de verdad, creo que a todas. Digamos que este tema de la autoconstrucción y del amor, creo que fue la palabra que utilizaste, de la autoconstrucción, Sí, como autodescubrimiento. del amor propio. Ajá. ¿Cómo se puede, eso, gracias, cómo se puede manejar si en caso, digamos, uno también, no es que sea solo uno el que se ve así, o bueno, las redes, o el imaginario, o la publicidad que a uno le han metido en la cabeza, sino digamos que yo me acuerdo que mis compañeros de universidad una vez, ellos calificaban a las chicas que pasaban al frente de ellos, y una vez yo estaba de espaldas y me di cuenta que decían, sí, ella es un 3.5, hablaban de mí. Entonces, Por Dios. obviamente uno dice, no, 3.5, no, yo terrible. Sí, pues no sé sobre 10, sobre 5, no sé nada. Ahí está el truco. Pero también me acuerdo que un profesor le decía a un amigo como refiriéndose a mí, como ¿dónde está su llaverito sexy? Entonces uno tiene todo ese tipo de connotaciones, de etiquetas, de nombres que uno simplemente como que se estrella contra ellos, y uno no tiene las herramientas para manejarlos o para saber qué hacer con ellos, tanto así que mira, hace cuánto tiempo me gradué de la universidad y todavía tengo esos comentarios metidos en la cabeza. Claro. Pues yo ahí tendría como 3 cosas muy importantes que decir. Primero, o que yo siento que son pues importantes. Primero, cualquier comentario peyorativo que hagan con respecto a ti o a tu imagen es violencia, ¿no? Y hay que posicionarla como una acción violenta. Desde ahí, aunque el foco está también en poder dotar de herramientas a las mujeres víctimas de violencia, también hay que atencionar a los agresores, ¿sí? O sea, hay un fenómeno que pasa con la violencia, con el acoso, por ejemplo, o con los comentarios peyorativos que son violencia, micromachismos también, y es que claro, nos volcamos a ver a la víctima, tiene con toda la razón, digamos, si es para sacarla del ciclo de violencias o para brindar herramientas, pero nadie habla de estos hombres que van por la vida, dirían en mi casa, sin pena ni gloria, diciéndole a la gente, tú tienes una calificación, ¿sí? Porque yo soy el juez, digamos, yo controlo hasta dónde llegas tú en mi escala de 1 a 10 de no sé qué cosas, ¿sí? de mi capacidad de sexualizar a la gente por donde voy. Y también de la capacidad de autocontrolarse también, ¿no? Entonces, una cosa es posicionar la violencia, otra cosa es poner el foco también en estos agresores y decirles, oiga, usted no puede decir esto, y que yo me quede con este comentario y usted pase como de largo, ¿no? Así no se lo digamos tampoco al agresor, ¿sabes? Pero también digamos que hay que tener eso en cuenta y eso nos quita de la culpa de pensar que nosotras nos quedamos con eso. Por ejemplo, decir, yo me cargo con esto, llevo cargándome con esto 5 años y seguramente el señor al otro día, cuando se levantó, se le olvidó que me había dado un 3.5, ¿sí? Entonces yo de verdad de verdad me estoy cargando con esto, a más 3.5 sobre qué, empezando por ahí, ¿no? A más 3.5 en la escala de qué, y además, tú, ¿qué escala tienes? Digamos, ¿quién eres tú para decirme cuál es la escala? Y ahí vuelvo y hablo de lo que estaba hablando ahorita en la segunda conversación que tuvimos, y es, tenemos también la capacidad de fortalecernos, digamos que las mujeres no estamos solas aguantando este tipo de acoso y este tipo de violencia, porque somos muchas víctimas de violencias de este tipo, un montón, ¿sí? Y nos deberíamos organizar, eso es lo que deberíamos hacer. Pero no organizar en este romanticismo también de vamos a cambiar, bueno, puede ser, sí, mire, yo me organicé con mis amigas porque ya estábamos cansadas también. Puede ser tejer redes de mujeres que nos encontremos en los mismos puntos y podamos protegernos también. Protegernos no es que una persona deje de decirme cosas, es que cuando me las diga,
yo tenga una manera de enfrentar ese rumor o de enfrentar ese acoso de tal manera que yo pueda estar tranquila después, o que yo por lo menos pueda sentirme reparada de alguna manera, ¿no? Entonces esto es lo mismo que cuando hay una tusa o cuando hay una ruptura de corazón, ¿no? Llega un punto donde ya hablaste tanto, donde ya te permitiste un montón de cosas, donde ya probablemente encaraste, si fue el momento de encararlo, lo encaraste, lo dijiste, lo elaboraste, que tú dices, oiga, me salió el sol ahora, hoy por la ventana, de una manera que bueno, que puedo avanzar, al menos un poquito, ¿no? Entonces, sí, son como esas tres cosas que me parecen importantes mencionar ahí. Saben, yo que siento con estas reflexiones que han hecho, y es que yo creo que en todo este tiempo de encierro y la pandemia y la cuarentena, si bien nos sometió a un montón de cosas como las que dije al principio, de las cargas en el cuidado, de que muchas mujeres quedaron encerradas con sus agresores, yo creo que también fue un espacio para eso que tú dices, Ana Cristina, y es el autoconocimiento, ¿no? Cómo reacciono ante esto, qué me gusta del espacio público. Digamos, yo por lo menos tuve un montón de como de esos procesos de reflexión, como de lo violento que puede llegar a ser el espacio público para las mujeres, el acoso, y también creo que fue como una oportunidad para encontrarnos en esos espacios que antes estaban muy desdibujados, como por ejemplo las redes de amigas. Yo siento que antes de uno sí se podía ver con las amigas, pero entonces ahora está el Zoom y todo el mundo habla y podemos hablar de la salud mental porque miren que me he sentido súper ansiosa, que he estado deprimida. Y entonces yo creo que esos procesos sí son muy valiosos porque no sé si por primera vez, seguramente hay mujeres que no era la primera vez, pero empezamos como unos procesos de esto es importante y es importante decir cómo me siento y es importante hacer notar mi voz y es importante que yo tenga una red de apoyo cercana de, digamos que de contención, de decir como aquí estamos y podemos solucionarlo entre todas o estamos para esto, y también que nos hemos repensado un montón y esto sí, también lo digo muy a manera personal, y es que digamos yo tengo psicóloga y terapeuta, y yo sí siento que cada vez más es muy importante que las mujeres tengamos terapeutas con enfoque de género, porque es que yo no quiero que me digan, y me ha pasado, que, no sé, que hay muchos comentarios de los terapeutas que pueden llegar a ser muy violentos con las mujeres por esas mismas nociones que tiene la sociedad patriarcal y que se las impone a todo. Y yo creo que hay procesos muy chéveres como empezar a fortalecernos con un enfoque de género de verdad, y si uno tiene que buscar ayuda, buscar terapeutas que tengan enfoque de género, porque para mí, Ana María Montoya, eso es fundamental. Claro, tienes toda la razón, y yo creo que eso nos lleva a pensar en los estereotipos, ¿no? La gente habla mucho de estereotipos y hay unos que ya están muy en la mesa, ¿no? Que ya son muy fáciles de identificar, pero hay un montón más, y todas las personas, miren, todas las personas tienen estereotipos de género, me incluyo yo ahí. ¿Cuál es el tema? El tema es que hay una posición política en la que tú paras y dices, yo necesito saber si esta idea que tengo interiorizada se conecta con un estereotipo de género, ¿no? Y yo creo que eso es lo que busca también el enfoque de género, y yo creo que eso es lo que busca también posicionar espacios terapéuticos, por ejemplo, con las mujeres, en las que posicionemos también que quien es experta en la vida es la mujer que asiste, ¿no?, a nuestro espacio de consulta, y desde ahí se construyen, ¿no?, de ambas partes. Y se repiensa un poco esta manera de estar en el mundo, en una sociedad que toda la vida nos ha encontrado como unas ciudadanas de segunda categoría, le digo yo, cuando lo único que busca es controlar, ¿no?, cuerpos y tal. Yo con el tema del control. Y lo otro que quería decir ahí es que este tema de posicionar las amigas y este tema de la pandemia y este tema de pensarnos también en solitario, también me genera a mí una necesidad de invitar siempre a que pensemos que también podemos controlar esas redes de afecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces pensamos que las amigas de toda la vida van a seguir siendo para toda la vida, y está muy bien cambiar, ¿no? Está muy bien que tú hayas tenido una idea hace 5 años en la que te encontraste con esta amiga, y ahorita 5 años después ya no se encuentran ahí, y ya no es placentera
esa relación. Entonces yo digo placentera y aquí empiezo a posicionar que nosotras también necesitamos vivir en clave de placer, ¿sí? De placer de relaciones, de placer de conversaciones, de sintonía del momento vital con las otras personas. Entonces ahí también con las propias amigas uno también tiene que pensarse, oigan, no le tengo que decir que sea todo el mundo, también yo puedo escoger y también puedo elegir, ¿no? Y hay una cosa, perdóname que te interrumpo, que esto me llegó aquí, y es que nosotras también, o sea, muchas veces esas redes de amigas es como yo no le puedo decir nada porque es mi amiga, o no la puedo cuestionar. Ajá, y yo cual. Sí creo que una medida que va cambiando y que va creciendo y que va como pensándose otras cosas, puede decir como, o sea, yo la puedo querer mucho, pero hay comentarios o hay cosas que tengo que cuestionarle, que hay que decirle porque exactamente, nosotras mismas muchas veces nos encargamos de replicar esos patrones. Hace poquito me pasó a mí que yo estaba con unas amigas a las que yo quiero mucho y empezaron a hacer comentarios de otra mujer diciendo como, ay, es que esta es una perra porque se acuesta con todo el mundo. Y yo inmediatamente paré y les dije, o sea, mejor dicho, la cátedra. Claro, y no. entonces, pero hay que cuestionarlas, porque el hecho de que sean nuestras Total. amigas y nuestra red de amigas, pues no es como yo las dejo decir lo que quieran, sino que también tengo que empezar a tener espacios de autonomía como en esas redes. De acuerdo. Y que tú se lo digas a tus amigas no hace que tus amigas tengan que cambiarlo, ¿no? Exacto. Aquí también hay un tema de tolerancia a la frustración que tenemos siempre las feministas, por ejemplo, en Navidad, en nuestras familias, ¿no? Entonces, bueno, escoge qué batalla peleas, porque, claro, o sea, no quiere decir que no estés dando la pelea, ¿no? Quiere decir que no todas las personas tendrían por qué responder. Entonces, uno va encendiendo fuegos, ¿no? Uno va como estas ancestras quemando los brasieres y los deja por ahí, a ver qué se prende, ¿no? Pero bueno, digamos que esto también hace que tú te vuelvas a tu autoconcepto, te entregues el poder y digas, yo paro esta situación que no me gusta, te lo digo porque te quiero, porque siento la responsabilidad, tú verás, ¿no? Digamos que también me quito esa culpa de pensar que yo tengo que, por lo que yo te dije, tú te tienes que comportar ahora. Y si no nos funciona, mira, yo también puedo elegir, ¿sí? Entonces eso es muy bonito, digamos que ese es un muy buen ejemplo de cómo de cómo alimentar el autoconcepto y tener poderío sobre una misma y sobre su posición política, ¿no? Bueno, aquí me surge una duda y es el tema de comenzar a gestionar estas formas de decir las cosas, de perder el miedo, de poner límites. Y ahí es donde poner límites creo que de pronto se vuelve un problema para algunas de nosotras. Como hemos hecho lo mismo toda la vida, de decir que sí, que de pronto no, pero bueno, que, ¿sabes? Como esa forma que estamos hablando de consentir, hacer cosas por los demás o decir que sí siempre por precisamente ese miedo al rechazo y porque nos educaron así. Hay momentos en que ya cuando quiero decir no o cuando queremos decir no, estallamos y la forma en que sale el no es abrumadora, ¿sabes? Como que es ya con la pelea, ya con el desespero, Claro. como que tenemos como ese no tan dentro que quiere salir desde hace rato que lo único que hace es estallar y explotar y ensuciar todas las paredes. ¿Cómo hacemos para gestionar esa comunicación y que nosotros sí digamos lo que sentimos, sí digamos lo que queremos decir o pongamos nuestra posición desde el principio clara, sin tener que llegar a esos extremos o manejarnos para no llegar a ese extremo? Claro, y eso que nosotras estallamos, ¿no? Nosotras estallamos en un momento y decimos que no. También podemos pensar en otras generaciones de mujeres que nunca pudieron estallar, ¿no? Sí. Entonces, claro, ya están en unas edades donde ya no quieren saber de nadie y con toda la razón. Pero bueno, un poco volviendo a lo que me estás preguntando, yo creo que esto es un trabajo diario y esto es un trabajo de poder dejar de pensar como en binario, que tiene que ser sí o no. Yo creo que las personas que nos preguntan, que nos dicen, que nos preguntan sí o que nos dicen, también merecen una explicación. Puede que no sea, mira, sí o mira, no. También puede ser, oye, hoy me está pasando esto, ¿sí?
Y yo creo que también, digamos, yo estoy pensando, me metí como a pensar en cuando uno no quiere salir, por ejemplo, con un grupo, que no le da como cosa decir que no, ¿sí? Porque son los amigos de la vida, porque no sé qué. Yo creo que esas personas que también te han rodeado, que también quieren salir contigo, tal, también pueden apropiarse de una explicación que tú ves de ese momento y de ese mood en el que estás, ¿no? Y decirle, mira, hoy tengo esto, hoy tengo lo otro, me mandan fotos, por ejemplo, ay, me mandan fotos, tal. Y yo también creo que eso nos puede cargar además de humanidad, ¿no? Porque no somos, digamos, unas mujeres que estamos, como decía al principio, que tenemos o que decir que sí o que decir que no. Y por un lado se nos castiga y por el otro se nos refuerza, como si fuéramos unas máquinas binarias, ¿no? De o blanco o negro, y no, la vida tiene matices y también podemos ir explicándolo. Lo más importante es poderlo verbalizar cada vez para que no haya esta acumulación, ¿no? Cuando ya uno todo el tiempo está en una negativa, pues la gente que está a tu alrededor te va a decir, oye, llevas mucho tiempo en una negativa, ¿sí? ¿Qué pasa? Y ahí si tú necesitas ayuda es una muy buena oportunidad. Si no, si es simplemente no me quiero encontrar con ustedes nunca más porque me cansan la vida, pues también ese es un momento para que te lo pienses. Oiga, ¿para qué les estoy dando largas si yo al final no me quiero ver con ellos nunca más o con ellas? No sé. ¿Sí? Un poco no no volvernos olla a presión, sino más bien fluir un poco e irlo contando todo el tiempo sin acumular, ¿no? Yo les voy a cambiar un poquito el tema y es que yo no sé si ustedes, no es mi caso, pero conozco muchas mujeres y muchas amigas que les ha tocado pasar tusa en cuarentena. Yo no puedo decir que sea más difícil o más fácil, sí. Pero yo creo que hablar de la tusa también está bien, porque la tusa es un proceso en donde muchas mujeres, y yo retomo ese tema de las culpas, por esa idea que nos han vendido que uno tiene que ser perfecto, pues mi hija que si ya es novia, entonces mire a ver cómo hace para ser esposa y ser la mujer perfecta, que es de nuevo lo que decía Ana Cristina hace un momento del control. Pues pasar una tusa es 1200 veces más difícil para uno con toda esa cantidad de mandatos. Por supuesto, es muy, o sea, las tusas sí son complicadas. Un desamor es difícil, o sea, estamos con el corazón roto y eso es duro. O sea, lo que pasa es que hay un momento inicial de la tusa, creo yo, en el que uno no escucha razones de nada, ¿sí? Porque eso no es lo que necesitas emocionalmente. Y no necesitas emocionalmente que te digan, mira, fortalece tu autoestima, tu autoconocimiento, mira, no, ¿sí? En ese momento necesitas unas acciones que te permitan descomprimirte emocionalmente, ¿sí? ¿Cuál es el lío ahí? Que en esas tusas, como nos han objetivizado toda la vida, ¿sí? En algunos casos, las mujeres creen que fueron reemplazadas, ¿sí? Como si fueran cosas. Uh-huh. Entonces me cambió por otra, peor la tusa, ¿sí? Y la rivalidad entre nosotras mismas, ¿no? Que es como a compararnos. Exacto, para allá iba. Entonces uno no piensa en que este señor, este agresor o esta agresora, o sea, en esta persona que te rompió el corazón, más bien, por decirlo mejor, esta persona que te rompió el corazón faltó al compromiso que adquirió contigo, ¿sí? En una relación que, imaginemos, es monógama, faltó al compromiso que estableció contigo y en un acto de mentira de mentira, estuvo con otra persona, ¿no? No, lo que pensamos siempre es, pero es que se le metió esta otra por los ojos, pero es que me cambió, pero es que me reemplazó, y lo único que me haría bien sería que él me volviera a tener a mí de primera opción, ¿no? Y esto es todo lo que necesita el patriarcado para seguir siendo, para seguir estando en una posición de poder, ¿sí? Y lo otro es que siempre la culpa es de la mujer, sí, o sea, de la otra. Y es que yo lo dejé ir porque es que yo no estuve pendiente, porque es que yo porque es que yo no lo complací, porque es que yo no cedía todo lo que él me dijo, pero es que sí, inclusive hay algunos casos en donde el control no es tan explícito, es implícito, ¿no? Y es,
no sé, mira, es que tú no me dejas ver tu teléfono y eso para mí, pues yo desconfío un montón, a mí me va a tocar buscar una persona en la que sí pueda confiar plenamente. Ahí lo que te están diciendo es necesito controlarte todo, ¿sí? O Y si la no te otra dejas, que te a mí cambio. también me ha pasado es como, yo confío en ti, pero no en tus amigos. Ah, Esa sí. es olímpica. Claro, porque como tú no tienes, sarcásticamente hablando, ¿no? Como tú no tienes autonomía para decir que no a un amigo tuyo, ¿sí? Es tu amigo el que tiene el control sobre ti. Entonces, él necesita no confiar en tu amigo, no importa si tú lo que hagas tú, digamos, con tu criterio personal, sí, o sea, digamos que todos los caminos conducen, van para allá, ¿no? Van, y cuando sufres, porque rompiste, o sea, porque dijiste que no y fuiste incómoda, cuando sufres porque te rompieron el corazón, porque no sé, porque no se diste al control, cuando alguien te mintió y tú te cargas esa culpa y sufres mucho por eso y te invalidas a ti misma por eso, entonces lo que estás diciendo es funciona el control que están ejerciendo, ¿sí? Funciona que en esta sociedad ustedes estén arriba y nosotras estemos en desventaja y ustedes tengan unas ventajas, porque mire que funciona, ¿sí? Entonces, definitivamente volviendo un poco al tema de la tusa es dura. Se necesita una descompresión emocional y se necesita pensar, digamos, después de descomprimir, pensarse también con enfoque de género, porque la redundancia, de verdad qué pasó en esta relación, ¿sí? Porque esta relación se terminó, ¿no? Como elaborar, ¿no? Lo que nosotras llamamos elaborar, que es repasar pero lejos de la culpa, ¿sí? Y pensar ahí en donde uno encuentre en este repaso y uno diga, miren, en este punto, esta relación estaba en un límite que yo puse, ¿sí? Y aquí yo toqué un límite que esta persona puso. O de esta situación que pasó, nosotros nunca hablamos, nunca llegamos a un acuerdo. Y este dio por sentado tal cosa y yo di por sentado la otra. Entonces, como los dos estábamos pensando de lo mismo, cosas distintas, eh, pues lo hicimos mal, ¿sí? Lo hicimos mal y no iba a funcionar, etcétera, etcétera. Hay algo que me parece muy importante de lo que estás hablando y es el tema de la culpa. La culpa creo que es algo que nos hace daño terriblemente porque precisamente ese sentimiento es el que nos impide o decir las cosas o nos hace arrepentirnos de cosas que estamos haciendo bien para cambiar, pero que de pronto pues uno trastabilla. Eh, y con respecto a lo que Ana decía de que las culpables son las mujeres, me hicieron acordar de un titular, ahorita no me acuerdo de qué medio ni de qué región, que cuando estaba en pleno auge la ola migratoria venezolana para Colombia, hacia Colombia, el titular era algo así como mujeres venezolanas desatan ola de divorcios en nombres de, y poniendo el nombre de la región. Entonces, hablamos con unos periodistas venezolanos y nos decían como así que es que son las mujeres pues los que quieren divorciarse, son los hombres más allá de que hayan llegado X o Y mujer, más allá si es que ya estaba, no le resultó el matrimonio, más allá de si que se enamoró de una nueva persona, más allá de si eh, se había casado por conveniencia, más allá de si, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa culpa y esos dedos que apuntan son los que probablemente evitan que uno haga esa reflexión y tiene una carga emocional demasiado grande, pero también vuelvo al tema de el manejo, o sea, o de cómo limpiarnos de esos imaginarios, de todos los imaginarios que hemos hablado hoy. Es una parte, es un proceso demasiado grande que no sé, la verdad, no sé si nos va a alcanzar todas nuestras vidas para lograrlo, sino que va a ser un cambio de generación en generación hasta que ya la culpa se quite de aquí a 3 generaciones más. No sé cómo se maneja eso. Sí, de acuerdo, es un proceso, y es un proceso social, y es un proceso en el que en el que no se ha trabajado desde hace muy poco, ¿no? Venimos desde hace muchos años, vienen los movimientos de mujeres posicionando la autonomía de las mujeres, ¿no? Y vienen también posicionando ni siquiera cómo tramitar la culpa, sino empezar a poner sobre la mesa, oiga, usted está sintiendo culpa por cosas que no tiene por qué sentirla, o su culpa necesita que usted la explore bien, ¿sí? Su culpa viene de lo que la sociedad espera que usted haga,
que es el caso de la religión, por ejemplo, ¿sí? No sé, de cualquiera puede ser. Y es que hay un mandato de cómo nos debemos comportar si, si nuestra identidad de género se asocia a lo femenino y cómo nos debemos comportar si nuestra identidad de género se asocia a lo masculino. Y quebrar esa norma implica que nos carguemos una responsabilidad. La culpa es un peso, ¿sí? La culpa es una responsabilidad que tenemos. Y las responsabilidades que tenemos hay que ponerlas en perspectiva y decir, yo puedo cumplir con esto, con esta responsabilidad que me otorga la sociedad, ¿sí? O con esta responsabilidad que me otorgó esta ruptura. O sea, realmente todo lo malo que pasa a mi alrededor tiene que ver con mis acciones, con mis ideas y mis comportamientos. Depende de esa respuesta, una ya empieza a explorar, digamos, cómo se para ante la culpa y ante esa sensación de culpa, ¿sí? Porque una cosa es que tú definitivamente realices que no tienes culpa, o sea, que tienes que alejarte de esa culpa, y otra cosa es que te sigas sintiendo así, que eso también puede pasar, y eso también, digamos, que es perfectamente, que eso entra perfectamente en el marco de la salud mental de las mujeres, y es que todavía tenemos estas sensaciones y las vamos a seguir teniendo siempre, puede que estén relacionadas con el amor o con las relaciones afectivas, o incluso con nosotras mismas, ¿sí? Cuando nos trazamos alguna meta a corto plazo y definitivamente no pudimos, y viene la frustración, y viene la culpa, y ahí vienen como unos temas mentales también, y es dejar de satanizarla, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es dejar de endiablar pues la culpa y decir, estoy sintiendo culpa, no, alerta, alerta, alerta feminista, esto está mal, estoy mal, no puedo tener culpa, no, ¿sí? Un momento, tranquilo, esto pasa, todas las emociones son permitidas, ninguna emoción está mal, ¿sí? Lo que no está bien es cero ya presión, ¿sí? Y empezar a hablar de esa culpa, de ese miedo, de ese rechazo, sí, como todo este tipo de elaboraciones que podamos hacer verbales y en nuestra cuarentena, en nuestras casas. Yo tengo muchas consultantes que me dicen cosas como, estaba picando la cebolla de la ensalada, porque viven solas, ¿no? Y me vino una claridad de algo que hablamos, ¿no? Entonces yo también creo que hay que posicionar esas autoconversaciones. Uno las tiene mucho y no se da cuenta que las tiene, ¿sí? Donde elaboras las cosas, hay que hablarlas también. Bueno, yo creo que esta conversación nos da para una segunda parte de este episodio, pero bueno, cuéntenos, ahorita les dejamos el correo si alguien nos quiere contar si quieren que hagamos un segundo episodio de esto, ¿verdad? Esperamos que todas estas reflexiones nos sirvan para empezar ese proceso de deconstrucción y de autoconocimiento. Y sin más preámbulos, pasemos a nuestra sección de recomendados, los recomendados de las degeneradas. Ana Cristina, empecemos contigo. ¿Qué recomendados nos tienes? Bueno, a mí me gustaría mucho invitarles a que revisen los libros de Coral Herrera Gómez. Ella tiene una trilogía, creo que ya acabó de sacar un cuarto libro. Los títulos, tiene un libro para hombres que se llama Hombres que ya no hacen sufrir por amor, y para nosotras dedica los 3 libros siguientes, que son Mujeres que ya no sufren por amor, es el primero que ella tiene, uno de los más chéveres. En Sanación nos encanta una autora, una escritora feminista nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi. Ella tiene un libro muy cortico que se llama Todos deberíamos ser feministas, que lo que busca es posicionar el enfoque de género y vivir con enfoque de género. Esto no es una cosa que le corresponda a las académicas del género, ¿no? El enfoque de género debería ser adoptado por todas las personas desde todos los roles, ¿no? Todas las mujeres rompiendo techos de cristal, todos los hombres cuestionándose su posición de poder y cediendo y pues deconstruyendo, ¿no? Todas las personas como en esta sintonía, ¿no? Entonces yo les recomendaría a estas 2 autoras que son muy chéveres y que nos gusta mucho trabajarlas. Y ya, esas serían como por ahora. Cami, ¿cuáles son tus recomendados de este episodio? Bueno, pues hay un libro que me encontré, así viendo como los catálogos online de librerías independientes. No sé si este también está en una librería
dependiente, por decirlo así. Se llama Feminismo Terapéutico, de María Fornet. Es un libro que, según he visto en las reviews de internet, me llama mucho, mucho la atención, porque además de enseñar como los principios del feminismo, mirar los micromachismos y cómo hacer una reflexión alrededor de lo que nosotras creemos como feminismo y cómo lo estamos adoptando en nuestras vidas, tiene ejercicios para que uno reflexione. Entonces, hay gente que dice, yo no soy de las personas que leo un libro para que me pongan a hacer ejercicios, este libro no es para esas personas, pero hay otras mujeres que les encanta como hacer esa introspección, eso de, bueno, me voy a sentar y voy a averiguar yo qué pienso o voy a averiguar para mí qué mujeres son importantes en mi vida, o hacer ese ejercicio como de feminismo terapéutico, tal como se llama el libro, y que de verdad me llama mucho la atención para hacerlo yo y pues para que muchas otras se animen a hacerlo también. Bueno, yo les voy a recomendar el trabajo que ha hecho un movimiento de mujeres feministas que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Específicamente, ellas lo que hicieron fue convertir los 10 mandamientos de la religión católica, que no me los preguntes porque no me los sé, pero los convirtieron en los 10 mandamientos de la autonomía, para decir como que este mandato que siempre tenemos, que es en vos confío, digamos que transformarlo a una campaña que ellas hicieron que se llama En mi voz confío. Así que busquen estos 10 mandamientos de la autonomía, uno se los debería casi que imprimir, pues tatuárselos en la frente. Yo las voy a dejar con el primero, que dice, dirás no cada vez que quieras y sientas necesidad de decirlo. Y así son todos, son maravillosos, es un gran espacio para encontrar la voz propia y para tener claro que nuestra autonomía es importante y que tenemos que trabajar en ella. Así que bueno, muchas gracias Ana Cristina por participar en este episodio. Cami, también gracias a ti por acompañarnos. De verdad que fue un episodio muy valioso. Ay, sí, qué chévere, yo estoy muy contenta, la pasé muy rico, me sentí en la sala de mi casa, espero que haya sido de provecho y nada, estamos ahí súper pendientes de Generadas en Acción es fan. Gracias a nuestra invitada, a ti también, Cami, por acompañarnos, y a todas las personas que nos están escuchando por permitirnos hacer esta reflexión con ustedes. Pueden encontrar este y todos los demás episodios de Degeneradas, debates con enfoque de género, en Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com/podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio.